es un deterioro progresivo en el que estamos viviendo desde hace bastante tiempo, pero sobre todo que se ha acentuado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. La gente se habitúa a convivir con ello de forma que no se acaba de percibir, sobre todo si no hay estadísticas ni información solvente para ver pues, cómo se va deteriorando, digamos, el patrimonio natural. Lo que se invierte mucho más es en propaganda de imagen verde que en reconvertir la situación para favorecer que en vez de deteriorarse el patrimonio natural, pues se mejore. Esa inversión en imagen verde pues va o bien para más o menos ocultar pues, problemas, o bien si esos afloran, pues entonces se dice ya estamos trabajando en ello y se comunica la idea de que no hay que preocuparse porque de todas maneras se va a resolver. Bueno, lo del desarrollo sostenible es un invento del informe Brundtland allá por el año 87, que en realidad ha servido para apuntalar la fe en el desarrollo y en el crecimiento que había generado la ideología dominante. El gran mérito de emplear ese término es que tendía un puente virtual entre desarrollistas y conservacionistas, tratando de contentar a todo el mundo, lo cual era un regalo para políticos y empresarios, puesto que lo enarbolaban y entonces les podían votar pues tanto conservacionistas como desarrollistas. Frente a la opinión y la imagen y tal, pues esa cuña, ponerle un adjetivo potente, entonces desarrollo sostenible. Yo recomiendo dos cosas, una, que se use como detector de problemas no resueltos. Entonces dices desarrollo sostenible, entonces es que el que había era insostenible, bueno, que no se tenía de pie, ¿no? Si se usa, por lo tanto, pues como detector de problemas, separar el adjetivo y entonces hablar pues de sostenibilidad, pero entonces volvemos otra vez en el mismo sentido en el que se hablaba antes desde siempre, pues en ecología, de viabilidad de los sistemas, de estabilidad de los sistemas, entonces no aporta nada nuevo, ¿no? La propia palabra crecimiento es fruto pues, de un trabajo ideológico de por lo menos casi un siglo, pues preparando para que la gente lo asuma y diga crecimiento, pues parece ya que es económico y qué es eso y tal, y esas cosas, y entonces se asuma como bueno por principio, y entonces luego ya si se le pone un poco esa cosa por encima todavía para hacerlo como más gratificante y mejor, que es desarrollo, pues más todavía, claro, porque es desarrollo humano, entonces desarrollo personal, quiero decir que son metáforas que se emplean en general y que cuelan pues muy bien porque revelan lo positivo de algo, ¿no? Todo esto, vamos, yo lo estudio claramente, como esa mitología del crecimiento surgió junto con la ciencia económica ya por el siglo XVIII, es cuando surge la moderna ciencia experimental y se empiezan a hacer parcelas, ya se desacraliza este enfoque, se ve que puede haber más cosechas si se hacen ciertas prácticas, etcétera, etcétera. Se reflexionaba, por supuesto, sobre los precios, el dinero y esas cosas, pero eran reflexiones vinculadas o a la moral o al poder, de ahí que los tratados fueran o tratados pues, de manuales de confesores o memoranda para la corona, etcétera, donde se hablaba de estas cosas, ¿no? Sin embargo, ya ahí la economía se emancipa como disciplina autónoma en el 18 con estos autores que hacían experiencias en sus fincas, veían que crecía eso, entonces se trataba de acrecentar, según comenta Keinec, que es el jefe de filas de esos autores hoy día llamados fisiócratas de la época, que producir era acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. El principal bien fondo era, claro, la madre tierra, con
todas sus capacidades, entonces se trataba de mantener eso y se trataba de acrecentar eso. Bien, pues entonces así surge la ciencia económica para acrecentar ese producto, ¿no?, físico, que luego si se pone en términos monetarios, pues hay un excedente monetario también, ¿no? Entonces era esa visión organicista del mundo, que se pensaba que todo crecía, los minerales se perfeccionaban y crecían en el seno de la Tierra, y hasta los continentes se pensaba que dilataban sus límites. Entonces se trataba de gestionar todo ese crecimiento físico generalizado, y entonces si se trataba de acrecentar las riquezas renacientes para beneficio de todos, entonces ya surge una disciplina independiente con esa reflexión. Y entonces junto a eso que viene de la mano, pues la mitología del crecimiento, de que cualquier crecimiento de eso es bueno de por sí, ¿no? Entonces la mitología del crecimiento y el carrusel de la producción y el consumo sigue girando, pero ¿ya dónde? Pues en el mero campo del valor monetario. Entonces lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta. Resulta que producir acabó siendo revender con beneficio, pura y simplemente, y eso es con lo que registra ese saldo de valor añadido que recogen las cuentas nacionales, ¿no? El problema es que de crecimiento pues es un verbo sin sujeto ni predicado. Entonces la palabra crecimiento es que ha ocupado la ideología dominante en irlo madurando durante un siglo y haciendo todo el aparato conceptual, las cuentas nacionales, para que se vean los agregados cómo crecen, porque ¿de qué se habla el crecimiento de qué? Pues de esos agregados monetarios, ¿no? Entonces, de la renta o producto nacional, ¿no?, etcétera. Y sin embargo, del otro lado, si no hay nada, no tiene mucho sentido postular de crecimiento cuando estamos en contra de las metáforas. Pero bueno, aparte de todo, es que todo esto nació en un periodo de auge bastante duradero, y entonces, claro, ahí todavía podía casar mejor, pero es que cuando el decrecimiento nos lo ofrece con creces el sistema, porque entonces ha decrecido todo, entonces se ve que no es la solución, entonces más bien será la reconversión del sistema, ¿no?, porque con el sistema actual de crecimiento pues tiene nombre propio y es depresión con gran daño social, etc. Entonces, claro, pues habrá que haber cosas que habrán de decrecer, otras que crezcan, etc., porque en ese sentido, pues el crecimiento, pues ¿de qué? De las energías renovables, no, de las renovables, no, bueno, de las fósiles, solo, no sé qué, y entonces hay que empezar a poner apellidos a lo que se quiere que decrezca, si se quiere reconvertir el sistema, y lo que ha de crecer, vamos, o ampliarse, ¿no? En toda la historia de la humanidad, las utopías, hasta el siglo de las luces, pues transcurrían en sociedades estables, ¿no?, en población y en todo, ¿no? Tampoco tenía... Entonces, claro, el articular precisamente una ideología considere bueno sobre el crecimiento de algo, pues es desde luego una pirueta que bastante fuerte, pero que sigue con un vigor y gozando de buena salud, porque en el fondo lo que se apoya es en el afán de acrecentar riqueza y eso, y entonces cada uno, pues el sálvese quien pueda individual, y es un poco lo que va en el fondo de la cuestión. Adam Smith decía, bueno, pues si todo el mundo... es lo que postulaba él, vamos, yo no lo creo porque, entre otras cosas, yo no pienso así, pero vamos, que si cada persona está espoleada desde la cuna hasta la tumba por el afán de hacer fortuna, pues entonces el conjunto de la sociedad pues se puede considerarse claramente como una sociedad mercantil, y de ahí eso es un poco lo que hacen las cuentas nacionales, para ver si entonces eso va mejor y compite con el otro país, etcétera, y entonces, claro, todo eso se cierra los ojos a que si de verdad se ve lo que es el desarrollo, pues en realidad es un tema posicional. Si unos países están arriba es porque otros están abajo, ¿no? Entonces, si unos tienen la relación de intercambio a su favor, es porque otros la tienen en contra. Si unos succionan los capitales del resto del mundo y los atraen, es porque otros se les escapan, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ves que en la era de la globalización, el seguir manteniendo esa mitología de que cada uno
con su producción, su consumo, etcétera, y si se nos sale bien es porque no es suficientemente trabajador y laborioso. Todo eso es absurdo. Lo que funciona mejor para analizar eso son los modelos depredador-presa o parásito-huésped, etcétera, porque analiza esas relaciones justo, que es la clave de los problemas actuales. Se considera que la especie humana está fuera de la naturaleza, como si no formáramos parte de los ecosistemas ni de la biosfera, ¿no? Todo eso parte de enfoques analíticos parcelarios y del dualismo cartesiano y de mentes tan mezquinas o parcelarias que piensan que con ya el peso que tiene la especie humana en el planeta, que podemos seguir mejorando nuestra vida, nuestra calidad de vida, deteriorando el entorno, ¿no? A no ser que la especie humana tuviera un peso ridículo, que entonces, claro, el planeta fuera tan inmenso que podía considerarse infinito. ¿Cómo se ha enriquecido la vida en el planeta? Pues como el planeta es un sistema cerrado en materiales, salvo afortunadamente raras excepciones de los meteoritos, ¿no? Es cerrado en materiales, pero abierto en energía, puesto que recibe la energía diaria del Sol. Y entonces, como decía Margalef, pues es que en los ecosistemas, en la biosfera, el motor solar es lo que mueve los ciclos de materiales, como el agua pues movería la rueda de un molino, ¿no? En ese sentido, el ciclo hidrológico, que es el motor solar el que mueve eso, que es la principal materia prima de la fotosíntesis y de la vida. Y la especie humana pues ha articulado los sistemas agrarios por el modelo biosfera, durante siglos, ¿no? Esa colaboración es lo que se ha roto con la civilización industrial, donde se ha dedicado la especie humana a extraer y a deteriorar. Entonces claro, va liquidando el patrimonio natural con unas reglas del juego económico que no contabilizan para nada las pérdidas. Quemas el petróleo y nadie se le ocurre de juntar otra vez el H2 y el agua y esto para hacer otra vez petróleo, ¿no? Los hidrocarburos, ¿no? Otra vez. Entonces, claro, hay una pérdida que no se registra y entonces dicen, no, es que las renovables no compiten con... Pero bueno, es que las reglas del juego están sesgadas. Una vez que no te cierra ciclos, y entonces te arrastra un deterioro progresivo de recursos que luego no están ahí, ¿no? El conocimiento de nuestros males es primer paso para poder paliarlos o resolverlos, ¿no? Porque parece que no hay más que un modelo, que es el de la sociedad industrial. Se cierra los ojos al modelo biosfera, que es con el que ha convivido la especie humana durante toda su historia hasta hace poco. Entonces, si se considera solo eso, es que no hay remedio, porque es evidente que en un planeta limitado, que es lo que ha quedado claro, que es un poco lo que se vio entonces, si hay 149 millones de kilómetros cuadrados de tierras emergidas y son las que son, es evidente que hay que usar el modelo biosfera si queremos que sea viable y que se tenga de pie. Si no, es que por definición es inviable. Es una evidencia tan absoluta, pero esto es lo que se encubre con una tecnolatría digna de mejor causa, porque se piensa que siempre se podrá inventar algo, de forma que, aunque la base de recursos planetaria esté cada vez más deteriorada, etcétera, pues siempre se podrá inventar algo que sin coste alguno te mantenga como antes. Y bueno, eso es una fe un tanto absurda, yo creo, porque se podrá inventar o no. Por mucho que se acuerden pues pactos con la naturaleza o cosas o se protejan áreas, zonas, especies, etcétera, etcétera. Si la conservación no se produce con el uso y con el conocimiento de toda la gente, porque así como el saqueo en gran medida colonial y posterior, etcétera, pues se podía hacer sin el consenso de la gente, porque por la fuerza se entraba allí, se pillaba
lo que fuera, ¿no? Entonces la conservación presupone mayor consenso, ¿no? Y en este sentido un instrumental analítico fuerte, pues deber estimar cuál sería la composición del planeta Tierra en estado de máxima entropía. Tendrás que ver justo como dónde estamos, cuál es el horizonte de máximo deterioro hacia el que apuntas y cómo vamos avanzando, y entonces hacia ahí, si quieres, ponerle cota. Y entonces en ese sentido ya vendría el instrumental, valorar las cosas no por el coste de extracción, sino tener en cuenta lo que sería el coste de reposición para, si usas cualquier mineral, lo disipas, pues entonces tendrías que ver cuánto costaría volver otra vez a tenerlo otra vez en el estado en lo que lo has extraído ahí a bocamina, ¿no? Si consideras esos costes de reposición, entonces luego valorarás más, claro, las energías renovables y el cerrar ciclos, el reciclaje, entonces, y la reutilización, etcétera, etcétera. En ese sentido, vamos, está clarísimo, y el trabajo con Antonio Valero, vamos, que tengo aquí el libro último que se ha sacado, que ya está muy avanzado ya esta investigación con todos los datos, podría servir para pilotar la gestión, teniendo en cuenta ese lado oscuro que no considera el enfoque económico ordinario, ¿no? Se dice, ¿no?, que la vida surgió de esa sopa primigenia en los mares y luego ya fue saliendo a las tierras emergidas, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo es que entonces la evolución en la sociedad industrial nos empuja desde esa sopa primigenia que surgió la vida hacia una especie de puré póstumo, un planeta en ese sentido más degradado, con mayores niveles de entropía, porque en esta línea de trabajo, por ejemplo, Antonio Valero ha estimado los costes de reposición de los hielos de la Antártida, ¿no? Entonces sería como 9.000 veces los combustibles fósiles de la Tierra. Entonces ves que si desaparecen esos hielos, se licúan, pues es un avance fuerte del planeta hacia mayores grados de entropía. Entonces disminuiría el gradiente de temperatura, los motores tendrían menos rendimiento, etcétera. El impacto, quiero decir, que no puedes separar, no, yo solo me preocupo del clima. No, es que en el enfoque nuestro está el clima, pero está todo. Nuestros comerciales de la política van a vender un producto muy inmediato y no pueden andarse con... Entonces, claro, todos están en favor de usar un lenguaje político correcto y de manejar la imagen verde que he indicado, ¿no? Pero no tomar en serio estas cosas, que en primer lugar, pues claro, supone cortar con lo que ha habido para entonces replantear las cosas, y hombre, yo creo que podría hacerse, pero... En la medida en la que se avanzan los conocimientos y hoy día pues está rodeada la Tierra pues de satélites que nos informan, pues vemos como, pero al mismo tiempo está la ciberesfera, en cuanto que hay todas esas conexiones, pues que se pueden divulgar las cosas, entonces ahí habría medios y posibilidades, pero la ideología económica y política dominante en general, pues claro, no está por la labor, sino que lo que hay es unos intereses establecidos, y como digo, todo eso va unido a la insolidaridad, va unido precisamente a esas relaciones sociales cada vez más crispadas. Vamos, yo en ocasiones he sacado el paralelismo de la crisis de las ciudades-estado medievales, ¿no?, entre los siglos XI y XIV, y entonces ahí pues hubo toda una serie de crisis que podían llamar pues ecológicas, si quieres, pues con las pestes, con todo esto. Entonces ya polarización social, legiones de mendigos por ahí, la beneficencia, etcétera, o las órdenes religiosas, pues a modo de ONGs templando gaitas, etcétera. Entonces, así sucesivamente, las guerras de religión, que claro, aquello fue tremendo, etcétera, etcétera, pero tardó pues 5 siglos en surgir otra nueva forma que es la emergencia pues de lo que se llama Estado moderno y esto. Entonces ya ahora hoy día pues tendría que surgir algo un poco con conciencia desde lo local hasta lo global,
en este sentido, pues de todas estas cosas, y entonces trascender a esos estados que se muestran obsoletos porque cada uno quiere barrer para casa. Pues puedes ver ahí, pues no sé, países norteeuropeos o centroeuropeos tipo como Holanda, pues que pueden tener muy barridita la casa, etcétera, etcétera, pero claro, con una huella de deterioro ecológico muy fuerte. Se ve ahora, ¡ay, qué bien, que el Gran Londres, que el smog y todo esto se ha contaminado! Pero bueno, si ha desaparecido la industria, pues en otros sitios anda, ¿no? Hay que diferenciar entre lo local y lo global, porque en gran medida, si se tiene de pie en esos escaparates que son los países ricos, de cuna de la civilización industrial de hoy, es porque han ido echando balones fuera hacia el resto del planeta, o bien pues eso, todo ese taller del mundo que hoy día cae por el sudeste asiático, China, todo esto, ¿no? Entonces ahí, pues claro, ya vienen los productos limpios de polvo y paja para ensamblar, etcétera. Y